Bueno, en este momento nos encontramos realizando la simulación de multiplicadores de tensión en el programa del simulador online Falstad. Entonces, para ello, tenemos aquí los primeros dos circuitos que son el análisis de una sola etapa, donde podemos observar em, el multiplicador de voltaje y cómo se mide el voltaje pico que se representa en cada figura. En este caso, pues tenemos en el primer circuito de solo una etapa, que son 120 voltios RMS y 169,7 voltios o 170 voltios de voltaje pico. Muy bien, ahora como segundo em, circuito tenemos el análisis de dos etapas, el cual es este circuito que tenemos acá, en esta parte acá, que es el mismo que se nos pedía realizar en el ejercicio. Entonces, lo mismo, se tiene aquí un voltaje pico de 170 voltios y un voltaje RMS o un voltaje promedio de 120,22. Entonces ahí cumple con los requerimientos solicitados. Ahora vamos a hablar de un análisis de tres etapas, que este es el tercer circuito, en el cual también por el mismo método tenemos que encontrar el voltaje pico y el voltaje promedio. Entonces, en este primer circuito que tenemos arriba, tenemos 509,2 voltios, que pues en este caso se aleja un poco de lo solicitado, pues se pedía encontrar 464 voltios, pero hay que tener en cuenta que en este caso el voltaje iba variando con respecto al tiempo. Y para este momento, al aumentar la velocidad de la corriente, em, el voltaje pico se encuentra en 509,2 voltios y voltaje RMS o voltaje promedio de 120 voltios. Entonces, el voltaje RMS se encuentra en... La relación entre voltaje RMS y voltaje pico se encuentra bien. Nuestro cuarto circuito ahora es un análisis de 8 etapas. Tenemos aquí, este es nuestro circuito de 8 etapas. Y se pedía que fuese con voltaje pico de 198 voltios y un voltaje y diferentes voltajes RMS. Entonces, en este caso, Sin embargo, es que está muy interesante, eh, pero como lo que me comentas es como... tenemos aquí el primer voltaje de 99,6 voltios, el segundo en la segunda etapa de 298,8 voltios, tercera etapa de 498 voltios y por último en la última etapa tenemos ya los voltajes de 697 voltios. Entonces tenemos aquí primera etapa, tercera etapa, quinta etapa y última, sí, octava etapa son de 697,4 voltios. En el circuito, en el segundo, o sea, en el mismo análisis de 8 etapas, pero en el segundo circuito, tenemos lo mismo, ¿no? Entonces tenemos aquí una fuente de 60 Hz y demás. Entonces tenemos primera etapa, entonces se mide hasta la segunda etapa. En la segunda etapa son 199,3 voltios. En la cuarta etapa se miden 398,6 voltios. En la sexta etapa se tiene 597,9 y en la octava tenemos ahora de 797,2 voltios. En este caso sí se cumple con los requerimientos. En el último punto se pedía diseñar un multiplicador de voltaje que genere 880 voltios. Eh, entonces en este caso se tiene este es el circuito. En- Vamos a reiniciarlo. Que en este caso no está generando el, el voltaje está demasiado variado, pero ya al actualizarlo ya, como se puede observar, el voltaje se mantiene en este modo, de 900,3 voltios y vuelve a bajar hasta los 880 voltios. Entonces se mantiene entre 880 y 905. En este caso es porque no se le ha agregado a la Tierra el valor negativo, pero si lo colocamos, los valores empiezan a variar de la manera en como se tenía antes. Entonces, por ejemplo, se tenía este valor, todo el cual varía entre los 1, los 1100 voltios
y bajan hasta los 880. Entonces el valor varía ahí. Pero si nosotros quitamos el valor negativo, pues se puede observar un voltaje pico de 907 voltios. Bueno, estos son los circuitos que se solicitaban en las simulaciones de los multiplicadores de tensión. Mi nombre es Juan David Moreno, con código estudiantil 702575.